Hola a todos, bienvenidos hoy a nuestro nuevo directo del estudio de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo para el mundo de hoy. Este es nuestro canal, La Palabra de Dios dice. Mi nombre es Santiago Huaca, yo soy instructor bíblico y quiero compartir contigo este estudio que ya hemos hecho varios capítulos, así que te invito a que mires en nuestra batería de videos. En la lista de reproducción encontrás el estudio de Apocalipsis. Ya hemos estudiado el capítulo 1. La semana anterior empezamos el capítulo 2. Y bueno, nuestra serie también tiene una introducción, así que yo te invito también. Si también tienes algún problema de cómo estudiar tu Biblia, en nuestra lista de reproducción está un apartado que pone Estudia tu Biblia tú mismo, que son las herramientas que estamos utilizando para poder contarte y compartir contigo la Biblia. Pero antes de empezar este pequeño estudio, que como siempre les he dicho son de 25 minutos, quitando la introducción que estoy dando ahora, pues vamos a empezar ahora con esta oración. Cariñoso Dios, te pedimos que por favor estés con nosotros, que nos acompañes, Señor, a mí y a los que nos van a ver ahora en directo y a aquellos que nos ven, Señor, en diferido. Que estés con ellos también, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, ilumines nuestras mentes para buscarte más a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis estimados amigos, continuando con nuestro capítulo de Apocalipsis, hemos puesto nuestro reloj ya a arrancar. Nos hemos quedado en Apocalipsis 2:4. Estamos viendo la iglesia de Efeso, porque en el capítulo 2 y 3 están las 7 iglesias. Y en este caso empezamos con la iglesia de Efeso. Estamos viendo todas las características positivas que tiene la iglesia de Efeso, ¿no? Que tenía paciencia, que tenía un arduo trabajo misionero, reprendía a los malos. Entonces, aquí viene esa era la parte positiva que tenía esa iglesia. En Apocalipsis 2:4 nos dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ver a qué se refiere con eso. El primer amor. Vamos a ver. En la primera carta de Juan 4:7-8 nos dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando la Biblia dice has dejado tu primer amor, es que te estás alejando directamente de Dios, porque para que brote de ti el amor hacia los otros, debes acercarte a Jesús, debes acercarte a Cristo, debes permitir acercarte en oración al Padre, permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Entonces nace ese amor. Entonces, cuando dice que has dejado ese primer amor, es que te estás alejando de Dios. Te estás alejando poco a poco y te estás dejando ir, dejando de leer, dejando de orar, dejando de dar testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Estás dejando tu primer amor. En Marcos 12:29-30 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando dice la iglesia de Efeso, has dejado el primer amor, es decir, que se está alejando de Dios. Y a veces nos alejamos sin pensarlo, sin percibirlo, porque dejamos de orar, como te he dicho, dejamos de leer, dejamos de escudriñar la Biblia, dejamos de escuchar predicaciones, y eso poco a poco nos lleva a eso, a la muerte. Por eso dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, entonces le dice, por tanto, de dónde has caído. O sea, ¿de dónde te saqué? Sería. Y arrepiéntete, vamos a poner aquí el puntero láser, un momentico. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces aquí la advertencia: recuerda por tanto dónde has caído. Vamos a ver esos textos. ¿De dónde has caído? Oseas: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Vale? Entonces lo que dice: mira, recuerda de dónde te tomé, de dónde te llevó tu vida pecaminosa. ¿Y cuál es la solución? Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Entonces recuerda de dónde Dios te sacó para que no pierdas ese primer amor, porque a veces, como somos seres desmemoriados,
Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y en cuanto ya está la cosa bien, nos vamos relajando y nos dejamos ir. Otro versículo que va de lo mismo, Salmos 41. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Recuerda donde has caído, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y dice entonces, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando Dios hizo ese trabajo, como dice en el libro de Salmos, te sacó del hueco, te puso sobre la peña para que estés firme, y luego puso en ti la alabanza. Eso permite que otros también conozcan de Dios y lo teman y confíen en Él. Pero si tú olvidas eso, pues en vez de ser testimonio para Jehová, pues estás haciendo mala obra para la causa del Evangelio. ¿Vale? Por eso dice, recuerda dónde has caído. También nos añade este mismo, le dice, el mismo versículo 2:5 que le dice, la siguiente frase le dice, arrepiéntete, le dice. ¿Sí? El siguiente párrafo dice. ¿Y por qué? En Hechos 8:20-22, entonces dice así, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Vale? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este es un caso que en el libro de Hechos, donde alguien que estaba viendo a Pedro hacer milagros, le quiso comprar el don que hacía Pedro de sanar por el poder del Espíritu Santo. Por eso le dice, tu dinero sea para ti, ¿vale? Entonces le dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, ¿qué le dice? Dado que has dado ese mal paso, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, cuando nosotros cometemos errores por persuasión, por esa alta autoestima que tenemos, donde pregona el yo, entonces, cuando ya nos pavoneamos, como se dice vulgarmente, entonces Dios nos dice, arrepiéntete, porque por ahí no es el camino. ¿Sí? Por eso dice, recuerda dónde has caído y no dejes tu primer amor. En el mismo texto dice, luego que dice, arrepiente, le dice, haz las primeras obras. Primera de Juan 2:3-6 nos dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y este texto, igual que en otros lugares, como por ejemplo en el capítulo 1, siempre nos hace mención a los mandamientos. Y va a perdonarme usted si me escucha por primera vez, pero cuando nos habla de los mandamientos, nos habla justamente de parecernos a Jesús, es decir, las obras. Vale. La Biblia es clara que el hombre no se puede salvar por obras, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. El fruto de nuestra fe, el fruto, o sea, si la fe ha hecho el efecto en nuestros corazones y aceptamos a Jesús y amamos a Dios, el fruto de ese amor es hacer las obras. El fruto del amor de Dios, en este caso el fruto del amor de Jesús hacia su Padre, era realizar obras, es ser un hombre íntegro. Por eso nos añade, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si vemos, Jesús respetaba la ley de Dios, a la cual muchos cristianos dicen que está abolida. Entonces, si debemos andar como Cristo, deberíamos guardar las cosas que él ha hecho. A veces encontramos un Cristo un poco extraño, un Cristo que no guarda el sábado, que no respeta todas las leyes que la misma Biblia ha estipulado y que las guardaba, un Cristo modernizado y posmoderno. Este Cristo que le da igual todo, que acepta cualquier ideología, cualquier tendencia, es ese falso Cristo que el mundo predica. Un Cristo que le interesa el dinero, le interesa solo la prosperidad. Es ese falso Cristo que se está predicando en el mundo. Pero ese no es el Cristo que anduvo entre nosotros.
un Cristo que sí respetaba las leyes, un Cristo que guardaba el sábado, un Cristo que no le daba igual todo, por eso acusaba a los fariseos de hipócritas, un Cristo que nos lleva nuestro pecado no solo al hecho, sino al pensamiento, un Cristo distinto. Entonces tenemos que volver a esas primeras obras, no dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos este detalle, podemos sacar algunas observaciones. Por ejemplo, en los versículos anteriores decía, ¿qué resalta Jesús? Resalta las obras, que tenían buenas obras, es decir, que eran consecuentes con su fe, su arduo trabajo, que es el trabajo misionero, que tenían paciencia, es decir, soportaban a otros, en el trato, también soportaban a los malos y probaban a aquellos que decían que eran verdaderos. Por el contrario, ¿qué les condena o los invita? Les recuerda que han caído, entonces dice, recuerda dónde has caído, les invita a que se arrepientan, les invita a que haz las primeras obras y les dice, ojo que quitaré tu candelero, porque esa es la siguiente parte que viene el versículo, ¿sí? Si no vendré pronto a ti, si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, aquí tenemos las cosas positivas que le da y las cosas negativas. Y esas cosas mismas positivas pasó en los primeros años de la iglesia apostólica, ¿sí? Entonces, aquí encontramos estos detalles en este capítulo número 2 de Apocalipsis. Dice, y nos vuelve a decir otra vez, vendré pronto. Entonces, el mensaje del Evangelio trae la venida de Jesús, ¿vale? Malaquías 3:5. Dice así, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no tengo temor, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vendré pronto, eso vendrá Dios a pagarle a cada uno según sus obras. Vale, ese vendré pronto no solo se refiere a la segunda venida, vamos a verlo. Cuando vemos adelante también se refiere a un hecho en la historia donde Jesús, el hecho cuando tú te mueres, Jesús ha venido a ti. ¿Cómo así? Porque en el momento de que tú mueres, ese momento pasa tu caso a ser revisado en el cielo. Bueno, ese concepto que usted me está escuchando ahora, lo veremos más adelante expresado en versículos bíblicos, ¿vale? Y luego la advertencia que dice, quitaré tu candelero. Bueno, esto es muy interesante, porque en Lucas 11:33 dice así, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, eso es lo más coherente, ¿no? Si tienes un candelero, pues nadie lo pone debajo del almud, sino que lo pone en un lugar para que la gente vea que hay luz, ¿no? En Lucas 8:16 dice, nadie que encienda una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Vale, si ustedes ven, nos hace ver que en los dos casos el candelero está en un lugar, en una casa. Esa casa puede simbolizar tu iglesia. Es decir, en la iglesia donde las personas van, tienen que ver la luz. No solo la luz de la predicación del pastor, cualquiera que éste sea, sino la luz de aquellas personas que componen la iglesia. Es decir, que cuando vienen visitas, Dios quiere que esas personas reciban luz. Y la luz no solo tiene que ver con darle la palabra, tiene que ver con tratarlos bien, con ser amables y educados con aquellos que entran en nuestras iglesias, con permitirles, con darles un trato amable, un trato respetuoso, en mostrarles simpatía y amor cristiano. Esa es la luz que tiene que reflejarse. No solo la luz de la predicación, sino la luz de los miembros. Porque como dice, cuando entra a un lugar, nadie esconde la luz. Y a veces puede pasar eso en nuestras iglesias cuando a veces la gente entra y sale como en un club social. No recibió nada, llegó tan vacía y se fue tan vacía. Entonces, eso tiene que ser corregido, ¿vale? Ahora,
Con el tema de quitaré tu candelero, si tú revisas los capítulos anteriores, es que las iglesias están más simbolizadas por el candelero. Y cuando dice quitaré tu candelero, es que te quitaré a ti y pondré a otro, ¿vale? Vamos a ver que hay otros versículos que justamente advierten sobre eso, que si tú no haces tu parte, Dios pondrá a otra persona. Así que a eso va eso de quitaré tu candelero. Vamos al siguiente versículo que es Apocalipsis, el del tema del candelero. Apocalipsis 1:20, ¿vale? Para entender es el tema del candelero, Apocalipsis 1:19-20, ahí está la respuesta para entender qué son los candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice así, las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los mensajeros, y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, los candeleros son las iglesias, ¿vale? Pero también representan a las iglesias, es decir, a los miembros de ellas. Por eso te digo, si una persona no hace el trabajo que debe hacer, Dios busca a otro para que lo haga. ¿Sí? Entonces dice, ojo, que si no haces las cosas y te arrepientes, quitaré tu candelero. Es decir, pues si tú no haces tu trabajo como un buen diácono, Dios pondrá otro. Si tú no haces un trabajo como un buen anciano, Dios pondrá otro. Si tú no haces un trabajo como un buen pastor, Dios pondrá otro. Eso es lo que nos está diciendo la iglesia de Efeso. Vale. Ahora, la observación que dice así, porque se quitará. Vale. ¿Qué dice así? Efesios 4:27. Dice, no deis lugar al diablo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos ir y empezamos a no dar testimonio, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando lugar al diablo. En Salmos 84:11 dice así, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, ¿qué podemos sacar con eso? Pues dice, ojo, que quitaré tu candelero. Es decir, para que no sea quitado tu lugar que Dios te ha dado, debemos andar en integridad. ¿Por qué? Porque si no, nos quitará el candelero. Y si no, ¿qué hacemos? Le damos lugar al diablo. Y eso es lo que no se puede permitir. Apocalipsis 2:6, ¿vale? Vamos al siguiente versículo. Pero tienes esto, dice, y después de que le dice la parte positiva y la parte negativa, vuelve a resaltar algo. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Vale, vamos a ver qué es eso. Vale, aquí creo que ahí se me coló un versículo. Los nicolaítas. Lo voy a colocar ahí. Listo. Hechos 6:5 dice así. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procor, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En algunas fuentes se cita que es posible que este hombre, Nicolás, el que un día fue parte de la iglesia, este hombre se desvió. Y de ahí es que surge la idea de los nicolaitas, a las cuales en el versículo 2:6 nos dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también las aborrezco. ¿Y por qué las aborrece? Porque buscando un poquito en información, nos habla que los nicolaitas tenían una distorsión de la ley y la gracia. Más o menos parecido a lo que encontramos ahora, ¿no? La gente dice, bueno, la gracia me salva, entonces no hay que obedecer la ley, porque la gracia de Dios cubre todo. Una distorsión. ¿Sí? Pero gracias a eso, ¿qué pasó? La segunda cosa que sucedió con ellos, que por la gracia se cayó en el libertinaje, ¿vale? Ya que Dios nos da libertad, al final terminamos en libertinaje, ¿vale? Y ese libertinaje de tipo corporal, ya que el espíritu era puro y divino. La siguiente cosa. El siguiente pensamiento que había con los nicolaitas es que hay, como hay el concepto del alma, pues el alma se salva, el alma es pura, pues el cuerpo no importa porque al final va a ser quemado. Entonces, no importa lo que haga, porque ya el alma ya recibió la salvación, pues ya está. ¿Sí? Entonces, lo que dice, ¿no?
un libertinaje corporal, ya que el espíritu era puro y divino. Vale, ese concepto que todavía está hasta el día de hoy en muchos lugares, inclusive en nuestros círculos cristianos, de que el alma es inmortal y que el que es salvo para siempre, conceptos que son totalmente peligrosos, que nos puede llevar a ese dualismo, ¿vale? Esos conceptos peligrosos que puede existir son las obras que Dios dice, mira, yo esas obras fueron rechazadas por esa iglesia de Efeso. Y esas son las obras que Jesús mismo dice, yo las rechazo. Y esas son las obras que nosotros también tenemos que rechazar. Ese libertinaje que está habiendo en muchos lugares, con la falsa excusa de que como Dios es amor, perdona todo. De hecho, hay muchas ideas cristianas que circulan por ahí, sobre todo falsas, de que Dios es tan amoroso que va a salvar hasta a Satanás. Entonces, eso es totalmente una idea peligrosa, porque la Biblia nos enseña de que Satanás tendrá un fin, será destruido. El tema de la distorsión de la ley y la gracia, de que, bueno, no hay que hacer obras porque la gracia está ahí, que la ley solo era para el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, como no tomamos en cuenta la ley, pues caemos justamente en eso del libertinaje. Entonces, esta recomendación no solo es para aquel tiempo que sucedió, en el tiempo de los apóstoles, los cuales ellos se opusieron directamente a eso, también puede ser para nosotros que estamos cayendo en la doctrina nicolaíta y a la cual debemos oír porque Dios mismo dice, y yo aborrezco eso. Porque el versículo que hemos leído del libro de Juan es el que dice que ama a Jesús debe andar como él anduvo. Entonces, no es correcto eso. Vale. También sabía que había un tema de inmoralidad, pero como hay libertinaje, pues obviamente caemos en la inmoralidad. Vale. Pero nos vamos a quedar hasta aquí en nuestro estudio. Así que yo te invito, mi estimado hermano, ya que el tiempo casi se nos termina, yo te invito a que con la bendición de Dios puedas escudriñar estos temas, puedas mirar la serie que tenemos aquí en nuestro canal, que le pidas dirección al Espíritu Santo. Y si tienes dudas de cómo estudiar la Biblia, pues como te lo repito, tenemos ahí la batería de videos que es Estudia la Biblia tú mismo. Así que Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo viernes. Te invitamos a que lo compartas, que le des like si te ha gustado y que como hagas como los bereanos, comprueba la información y si es correcta, compártela y también, pues, tómala para ti también, ¿vale? Así que, sin nada más que decirte, te invitamos hasta el próximo video. Un saludo a todos, bendiciones.